Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañe, hermanos, al Salmo 9. Vamos a estar en esta hora leyendo un versículo, un solo versículo del Salmo 9. Amén. Versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre maravilloso, porque solo tú eres digno, Dios, de toda alabanza y de toda adoración. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, por mis hermanos que pudieron estar en esta hora. Pedimos que derrames tu bendición, que derrames tu presencia, mi Dios bendito, de una manera maravillosa sobre cada vida, y que nos permitas salir en esta hora, Dios, diferente de este lugar, y que tu palabra, Señor, haga, Señor, la obra por la cual fue traída en esta hora, y que bendigas de una manera maravillosa a tu iglesia por siempre. Gracias te damos, Dios eterno, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Estamos contentos porque Dios nos permite estar aquí en su casa. Amén. Y sobre todo, hermanos, recibir, ¿verdad?, las bendiciones que tiene Dios para nosotros cada día. Yo le he titulado a este mensaje: cosas que aprendemos cuando estamos solos. Cosas que aprendemos cuando estamos solos. Y una de las cosas, mis hermanos, que la palabra del Señor nos enseña es que solo Dios es el único que puede traer fortaleza a nuestra vida. Solo Dios es el único que puede hacer en nosotros cosas extraordinarias por su amor. Yo creo, hermanos, que como cristianos hemos vivido momentos de angustia, tristeza, incluso hasta soledad, por situaciones que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, cuando los hijos se casan y se van, o cuando hemos perdido a algún ser querido, o cuando se nos han diagnosticado alguna enfermedad que es incurable, pero puede ser controlada. O sobre todo, hermanos, cuando nos han despedido o se ha terminado el trabajo. Son situaciones que a veces nos hacen pensar y nos hacen sentirnos que estamos solos. Es aquí, mis amados hermanos, como cristianos, que podemos determinar nuestra madurez espiritual base a la experiencia
que vivimos en el mundo donde podemos demostrar o tenemos que demostrar de lo que estamos hechos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es por medio de todas las cosas que vivimos en nuestra vida como podemos tener una íntima comunión con Dios o simplemente dejar de buscar a Dios. De nosotros depende. Pero sobre todo es a través de la situación que estamos viviendo o cómo la estamos enfrentando. Quiero que en esta hora meditemos en 3 pasajes bíblicos que nos enseñan cómo superar las situaciones en nuestra vida y cómo mejorar nuestra relación con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo le he titulado a este mensaje cosas que aprendemos cuando estamos solos. Y la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, 3 personajes que vivieron situaciones diferentes, pero que de una o de otra forma llegaron a sentirse solos, pero sobre todo en esa situación buscaron al Señor y donde encontraron la fortaleza de parte de Dios sobre sus vidas. El primero lo tenemos en David. David, hermanos, en un momento de angustia, aprendió a fortalecerse en el Señor. Yo quiero citar lo que dice la Biblia, hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Para poder entender esto, tenemos que analizar la historia. Sabemos lo que dice la Biblia, hermanos, con respecto a la vida de David, que David había sido ungido para ser rey de Israel. Pero en ese tiempo quien reinaba era Saúl. Así que David había sido perseguido por Saúl, quien quería matarlo, y David huyó o buscó refugio con los filisteos y se unió a Aquís, quien era el rey de los filisteos, y comenzó a pelear por ellos. La Biblia enseña, hermanos, que, y eso lo vemos, hermanos, en 1 de Samuel capítulo 29. David se había unido a los filisteos para pelear con diferentes enemigos que tenía este pueblo. En esta ocasión, hermanos, los filisteos fueron contra Israel. Mas el rey hizo regresar a David y a sus valientes. Cuando David y los hombres valientes llegaron a Ziclag, se dieron cuenta que los amalecitas habían tomado ese lugar
que lo habían saqueado, amén, lo habían asolado y habían prendido fuego a ese lugar. Pero sobre todo, se habían llevado a sus hijos y a sus esposas y a todos los que estaban en ese lugar. Así que David, hermanos, vivió una experiencia terrible en lo personal. Pero sobre todo, ver a sus hombres de guerra, hombres valientes, hombres capacitados y preparados, verlos, hermanos, con un desánimo en sus vidas. Yo creo que a veces sucede eso en la vida de los hijos de Dios. A veces, por situaciones que vivimos, que pasan dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro de los hijos, dentro del trabajo, a veces vienen desánimos. Y podemos tener una relación con Dios. Y podemos estar bien con Dios. Pero nosotros los cristianos no somos inmunes a esto. Tenemos que vivir situaciones adversas aun cuando estemos bien con Dios. Y el desánimo pueden venir por ciertas circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. El texto dice que David, hermanos, era un hombre guiado por Dios. Lo que hemos analizado en la palabra. Pero hay momentos, hermanos, en los cuales somos atacados internamente. Y eso nos lleva principalmente a analizar nuestra vida y sobre todo darnos cuenta, hermanos, que podemos pasar experiencias que no esperábamos. Mire, pero la experiencia más fuerte, yo creo, o más difícil para David, fue cuando se da cuenta que su gente de confianza, fíjese bien, su gente de confianza quería apedrearlo. O sea, la situación, o sea, el desánimo llega a corromper la mente hasta un grado, hermanos, de querer hacer cosas que son terribles y dañar no solamente físicamente a una persona, sino psicológicamente, sin interesarnos o importarnos las cosas. Cuando estaba haciendo este mensaje y llegué a esta parte, recordaba hace algunos años, estuvimos trabajando en una iglesia por el kilómetro 33 y estuvimos al frente de una obra. La diferencia, mis amados hermanos, es que en aquel lugar las iglesias que estaban en ese entorno trabajaban con despensas. Y siempre, en aquellos lugares, la gente siempre tenía necesidad. Y lógicamente la gente acudía a esos lugares. Nosotros no teníamos que ofrecerle a la gente nada materialmente. Nosotros teníamos solamente la palabra para hablarles del mensaje. Y trabajamos por un buen tiempo. Para ese tiempo mis hijos aún estaban chicos. Y recuerdo, mis amados hermanos, que en aquel lugar Dios comenzó a añadir almas. Solo por la palabra. Porque le creímos a Dios. Porque confiamos en Dios. Pero como les he dicho, hermanos, cuando la obra comienza a crecer, el enemigo siempre está tratando de estorbar,
de interponer las cosas para que la obra no crezca. Estuvimos trabajando en ese lugar y recuerdo, hermanos, que había unos hermanos los cuales trabajaban conmigo y me apoyaban. Y un día, cuando terminamos un culto, que fue un domingo, nos regresamos porque siempre íbamos a la casa de ellos. Y ese día, hermanos, no esperaba yo, porque yo tenía mucha confianza en ellos. Incluso los consideraba, hermanos, mi mano derecha, porque yo les confiaba a ellos, porque ellos me ayudaban a ministrar y yo les di el lugar quizás mucho más de lo que podíamos imaginar. Y un día yo no esperaba una reacción de ellos hacia mí. El hermano me dice esta pregunta: realmente, hermano, ¿qué es lo que usted busca aquí? Yo me quedé viéndolo, me quedé serio y no le respondí. Y me volvió una vez a preguntar: ¿realmente usted qué es lo que usted busca aquí, hermano? Y volteo a verle y le digo: dinero no creo. Y se me quedó viendo. Y digo: porque si fuera dinero, no tendría que pagar 20 pasajes, porque yo pagaba 5 pasajes y tomaba 4 transportes. Y le decía, y a veces me quedaba sin un 5 por ir a hacer el trabajo del Señor, hacer el trabajo que Dios me había encomendado. A través de eso, hermanos, yo dejé esa obra, porque es lo que ellos querían, la obra, y se las dejé y yo me vine. Esa obra hasta este día, hermanos, no ha crecido. Incluso yo creo que ya está cerrada. El hermano me buscó una ocasión para pedirme ayuda y por un año, hermanos, estuve trabajando con él en ese lugar. A pesar de la forma como me había tratado. Principalmente, hermanos, yo creo que aquí lo más importante es la obra del Señor, más que la vida de uno mismo. Porque que uno anhela, hermano, que la obra crezca. ¿Se imagina qué sintió David al enterarse de esta situación? Él vio que sus hombres, hermanos, los cuales eran unos hombres preparados, habían entrado en una tristeza, en una aflicción, en un desánimo. Y al darse cuenta lo que pensaban hacer, ¿qué experiencia podemos nosotros tomar en el ejemplo de David? Podríamos decir que en los momentos más críticos que hemos vivido, o que hemos tenido por medio de una experiencia. ¿Por qué? Porque a veces nos cuestionan, a veces nos preguntan, a veces nos dicen cosas que no queremos escuchar. Es ahí donde tenemos que sostenernos en las manos del Señor. Quizás nunca vamos a esperar que alguien llegue, hermanos, y nos dé, como decimos, una puñalada por la espalda, que traicione nuestra confianza. Quizás nunca lo esperamos, pero es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Mire, David había pasado por muchos problemas, por muchas cosas personales.
Pero en ese momento en el cual se encontraba David, en ese momento en que se dio cuenta que no estaba solo, es ahí, hermanos, donde David meditó y entendió y comprendió dónde es donde estaba la solución, dónde es donde estaba la ayuda que en ese momento él estaba necesitando. Y fue ahí, hermanos, donde buscó el consuelo de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él y peleaba por él. El relato más hacia abajo dice, hermanos, que David consultó a Dios por medio del efod. Y la respuesta de Dios fue: síguelos, ve tras ellos. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que David fue tras ellos y los alcanzó. Y no solamente los mató, sino que recuperó a su familia y a la familia de cada uno de los hombres que lo acompañaban. Mire, hermano, escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir. Mi relación con Dios es la clave para poder encontrar la fortaleza para mi debilidad. Nosotros somos débiles. Y donde podemos encontrar la fortaleza, hermanos, no es en la religión, no es en la doctrina, no es que el pastor predique bien o que el hermano predique bien, no es en el sermón que se está llevando. Donde realmente podemos encontrar la fortaleza en nuestra vida, hermanos, está en Dios, está en Jesucristo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque yo no puedo salir adelante por mis propias fuerzas. Porque yo no puedo salir adelante por mis conocimientos o por mi capacidad. Porque yo no puedo salir adelante, hermano, por lo que yo he aprendido, no. La manera en la cual puedo superar mis problemas, puedo superar mis debilidades, puedo superar lo que está sucediendo en mi vida, es por medio de Jesucristo. Porque solamente Él es el que puede traer la fortaleza que yo necesito en este momento. Por eso David, en medio de la situación, encontró la fortaleza en Dios. Como dice el texto que leímos. Segundo, Pablo aprendió a experimentar la presencia de Dios a su lado. Mire, la Biblia nos enseña que Pablo sufrió mucho, de diversas maneras en su vida personal. Él vivió situaciones que a cualquier persona la desanimarían. Que a cualquier persona, hermano, mejor retrocedería hacia atrás. Pablo vivió situaciones no solamente físicas, sino aún incluso hasta de muerte por causa de Jesús. Todas esas experiencias, mis hermanos, que Pablo vivió, pudieron haberle hecho, hermanos, dejar al Señor. Pero Pablo nunca se sintió solo. Pablo creyó, Pablo entendió,
Pablo comprendió que el saber no le implicaba encontrar lo que él necesitaba, sino se dio cuenta que el centro, el único al cual deberíamos de buscar es a Jesús. Y Pablo, hermanos, entendió esto. Mire, permítame recordar las palabras, hermanos, que el mismo Señor, fíjese bien, le revelaba al apóstol. Y que le fueron, hermanos, una tremenda enseñanza para él. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Mire lo que dice el texto. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, ¿quién se le apareció? El Señor. ¿Se acuerda también cuando iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos? ¿Quién se le apareció ahí también? El Señor. Mire lo que dice otro pasaje, Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Mire, entonces el Señor dijo, o sea, ¿quién es el Señor? Jesús. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, vea la seguridad, o sea, la experiencia de Pablo lo llevaba, hermanos, a un nivel alto espiritual. A un nivel, hermanos, donde Pablo, hermanos, pudo sentir en su ser, hermanos, algo sobrenatural, algo espiritual, algo, hermano, que el mundo no lo da, algo que el dinero no lo da, algo que las personas no lo da, algo que la riqueza no lo da, solamente Dios lo da, y es, hermanos, la experiencia en la espiritualidad, que es lo que la Biblia nos enseña, que Pablo experimentó la presencia de Dios a su lado. Mire, ya Jesús ya no estaba en su cuerpo físico. Entonces aquí se cumple lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que no los va a dejar solos. Por eso la Biblia dice que donde están dos congregados, ¿qué? En su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. 3 veces, hermanos, el Señor se manifestó a Pablo. Cuando iba a Damasco y en esta ocasión. O sea, fue el mismo Señor, hermanos, quien le confirmó a Pablo la seguridad de que estaba con él. Mire, hermano, cuando Pablo también enfrentó una tempestad, ¿se acuerda? El mismo apóstol testificó que Dios, hermanos, le aseguraba que él estaba con él. Mire, cito lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 27, versículo 23 al 25. Dice la palabra: porque esta noche, Pablo está hablando, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios ha concedido todo lo que
que todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios y será así como se me ha dicho. O sea, que el ángel le confirmó que ninguno de los que iban con Pablo iban a morir. Estaba pasando una tempestad fuerte, hermano. O sea, era algo que no esperaba Pablo. Por eso Pablo, más hacia atrás, hermano, le decía al capitán que no zarparan. Que no, ¿por qué? Porque Dios había revelado a Pablo lo que iba a acontecer en el camino. Pero como el hombre no entendía de Dios ni comprendía de Dios, a él se le hizo fácil navegar. Y vino una tempestad tan fuerte, hermano, que Dios le confirmó a Pablo que estuviese tranquilo, que confiara en él. Y esto fue lo que sucedió. El apóstol Pablo confiaba en esta verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios estaba con él, de que Jesús cuidaba de su vida. Eso es lo que él confiaba. La pregunta es, ¿confiamos nosotros? Amén. Esa es la pregunta. ¿Confiamos nosotros? Amados hermanos, nuestro Dios está con nosotros. Esa es una de las grandes verdades. Dios está con nosotros. Amén. Así, Dios es nuestro refugio, hermanos, nuestra fortaleza, nuestros prontos auxilios en las tribulaciones. Amén. Nosotros como cristianos tenemos un compromiso, hermanos, que demanda la compañía de la presencia de Dios y del poder de Dios en nuestra vida. No es posible, hermanos, desempeñar la tarea que se nos ha sido encomendada. No es fácil como seres humanos realizar el trabajo, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es ganar al mundo para Cristo. Pero sin embargo, Dios estará y está con nosotros por siempre. Solamente nosotros tenemos que testificar y hablar de la gran misericordia y del amor de Dios. Aunque venga lo que venga sobre nuestra vida, aunque estemos pasando situaciones, aflicciones, aunque vengan luchas, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Fíjese lo que está diciendo Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y habéis, ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está con nosotros? Cristo, Jesucristo. Amén. Y por lo tanto, por Cristo, somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos la experiencia vivida en relación con Dios. Y esto lo buscamos a través de cómo nosotros nos esmeramos en tenerla, para poder alcanzar la experiencia espiritual que queremos. Y esto es a través, mis amados hermanos, de nuestra hambre. Amén. En buscar su presencia todos los días de nuestras vidas. El tercero, hermanos, Jesús recibió, fíjese bien, Jesús recibió la ayuda poderosa de Dios. Quizás muchos dirían, pero pues él era Dios. Sí, pero en su faceta humana también experimentó esto. Mire, sin lugar a dudas,
las vivencias de Jesús en el huerto de Getsemaní, su agonía espiritual, su profunda tristeza al sentirse solo, porque los discípulos no habían podido velar en oración con él ni siquiera una hora. Pero sobre todo, mis amados hermanos, el postrer arresto, o sea, horas antes, horas después, horas antes, él entró solo al huerto, acompañado de 3 discípulos, pero se durmieron. Pero después, hermanos, vendrían los soldados a arrestar a Jesús. Y estos fueron los momentos más críticos, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo el evangelista Lucas, hermanos, nos asombra cuando describe muy vivamente, hermanos, esos momentos angustiosos de nuestro Señor Jesucristo o de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cito lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 44. Fíjese lo que dice la Biblia. Fíjese, Jesús está en el huerto de Getsemaní. Está pasando por una experiencia no propia, sino por la carga de otras personas. En ese momento está en su faceta humana. Y mire lo que dice Lucas en este versículo, en el versículo 44. Dice, y estando, fíjese bien, y estando en agonía, fíjese bien. O sea, ¿cómo estaba Jesús, hermanos? En agonía. Era un sufrimiento terrible. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto era literal. Lo que Jesús estaba ahí sintiendo era literal. O sea, la manera, hermanos, como oraba, experimentando en su propia carne esta aflicción, provocaba, hermanos, que el sudor y la sangre se unieran y cayeran gotas de sangre sobre la tierra. Mire, fíjese bien lo que digo, lo que voy a decir. Aunque se trata de un fenómeno poco común, la mezcla de sudor y sangre puede presentarse en casos de máxima tensión emocional. A la situación como Jesús estaba, era un estrés muy fuerte. Mire, a veces, a mí me ha pasado cuando estoy con una preocupación fuerte, a veces una tensión, a veces viene un dolor de cabeza que a veces no lo soporto, que no lo aguanto. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado esto. Pero no se compare, hermanos, a lo que Jesús estaba en ese momento experimentando. Mire, sigo con lo siguiente. Esto ocurre, fíjese, esto ocurre cuando se produce una hemorragia en las glándulas sudoríparas, la cual provoca que la piel se debilite y se haga sensible. Es por eso que esas gotas caían, hermano, de la frente de Jesús. Porque la Biblia lo dice, que había una agonía en él, tan grande. Y ahora recordemos, hermano, que lo que iba a venir sobre él era algo muy grande. Porque iban a venir todos los pecados de la humanidad sobre él. Alguien que no había cometido pecado se iba a hacer culpable por nosotros. Y como ser humano,
Quería quizás su carne evitar la muerte más terrible, porque la cruz era lo más terrible. Era la muerte que el ser humano experimentaba, que era la más fuerte en aquel lugar. Era humillante el morir en la cruz del Calvario. Y ahí va lo peor de la sociedad. Quizás por eso cargó por nosotros, por eso se hizo él así, al tomar nuestras cargas. O sea, porque el ser humano, hermano, tiene infinidad de pecados. Unos han matado, otros han violado, otros han hecho infinidad de pecados tan grandes. Por eso dije, hermano, que el morir era lo más terrible, que ahí va lo peor de la sociedad. Y Jesús estaba sintiendo todo lo que estaba viniendo sobre él en ese momento. Esos momentos, hermanos, eran muy difíciles para Jesús. Pero por eso el texto dice, hermanos, más hacia atrás, que Jesús buscó el compañerismo de sus discípulos. ¿Y dónde estaban los discípulos? Dormidos. Sin ningún pendiente, sin ninguna preocupación. Ellos no podían ver, hermanos, lo que pasaba internamente por Jesús. Aun cuando Jesús les había dicho que era necesario morir. Pero los discípulos no entendían esto. Por eso dice nuestro pasaje, hermanos, que en los momentos más terribles de dolor y de pesar, él recurrió a la oración. Dice que él se postró sobre su rostro y comenzó a orar. Muchos piensan, hermanos, que en el huerto de Getsemaní Jesús demostró su debilidad. Pero yo pienso que no es así. Sino que yo creo que en el huerto de Getsemaní fue donde vino su consagración. Cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me fascina, hermano, lo que la Biblia enseña. Jesús buscó el refugio, hermanos, donde podía encontrarlo. ¿En dónde? En Dios. Él oró. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? Cuando estaba experimentando todas estas situaciones, o sea, todo este dolor en su interior, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Vino un ángel, hermanos, para darle a su cuerpo humano, hermanos, la fortaleza que necesitaba para soportar lo que venía sobre Jesús. Yo creo, hermano, que en ese momento, porque dice la Biblia que venía una turba, y cuando vinieron al huerto, dice que Jesús salió y preguntó, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Y hasta incluso dice, hermano, que se cayeron. Cuando Jesús dijo, yo soy, se cayeron. Ahí en ese lugar, hermanos, Jesús encontró la fortaleza de Dios. Por eso, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos críticos que pasamos, es donde tenemos que refugiarnos en Dios. Por eso vimos 3 ejemplos de 3 personajes que la Biblia nos enseña. 3 personajes, hermanos, que vivieron experiencias diferentes, pero que sobre todo, hermanos, pudieron ver la mano de Dios en sus vidas personales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. La Biblia es la que nos enseña, hermanos, cómo tenemos que modelar nuestra vida espiritual, cómo tenemos que dejarnos moldear por ella, para poder, hermanos, encontrar la edificación que necesitamos
para alcanzar, hermanos, la vida eterna. Somos hombres y mujeres comunes que vivimos situaciones adversas. Solos no podemos enfrentarlos. Por eso necesitamos que Dios sea en nuestra vida para poder encontrar la fortaleza que necesitamos todos los días. Porque la Biblia nos lo enseña, hermanos. Y se lo enseñó a muchos hombres, a Josué, a Moisés, a Pedro, a diferentes hombres, hermanos, y mujeres que Dios estaba peleando por ellos. Y es lo mismo que hace con nosotros. Nosotros solamente tenemos que entender, hermano, que vamos a aprender cosas en nuestra vida cuando estamos solos. Y es ahí, en ese momento, cuando entendemos, hermano, los propósitos de Dios para nuestra vida. Quiero hacer una oración principalmente, hermanos, pero sobre todo quiero hacer un llamado a las personas que no han aceptado a Cristo. Que se den cuenta principalmente, hermanos, que sin Dios no hay nada. Solo Dios es el único que puede, hermanos, liberarnos y ayudarnos en nuestra vida que necesitamos. Quiero hacer una oración de fe principalmente para aquellas personas que no han aceptado a Cristo, para que lo acepten. Señor Jesús, en esta hora gracias por tu palabra, Señor. Pero también pedimos por las personas, Señor, que aún no te han conocido. Que ellos en esta hora puedan aceptarte, Señor. Y que hagan esta oración de fe. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y pido, Señor, que me ayudes en mi vida. Que traigas a mi corazón la paz que necesito. Pero sobre todo, Señor, la felicidad y libertad, Señor, en mi vida. Yo en esta hora te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal y te invito a que entres a mi corazón y que vivas y reines para siempre en Él y que todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.